Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta tarde-noche a este martes de poder. Yo sé que el día de hoy tiene el Señor preparado una palabra para cada uno de ustedes. Yo sé que el día de hoy van a recibir bendición. Quisiera iniciar en esta noche con una oración, ¿verdad? Que el Señor dirija este tiempo, que dirija este tema, que dirija mi boca para poder compartirles a ustedes palabra que venga directamente del Señor, para que ustedes la atesoren y la pongan en práctica. Señor, yo te doy gracias, Padre bendito, por ese tiempo, Señor, que tú has dispuesto en nuestra casa Pura Vida, Señor, para compartir esta palabra, Señor, en martes de poder, Señor. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los que escuchen esta palabra, Señor, y que la pongan en práctica, Señor. De que no sirve solamente escucharla, si no la ponemos en práctica, Señor. Que seamos hacedores de la palabra, Señor. Que seamos esas personas que viven y dan ejemplo, Señor, de lo que haces en nuestras vidas, de cómo tú cambias y de cómo tú mueves, Padre, para poder impactar a otros que están a nuestro lado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú guíes e instruyas a cada uno de mis hermanos, que ese tiempo que vamos a iniciar, Señor, esté tu presencia con nosotros. Y así como cuando se disponía Pedro ahí en Hechos 10, Señor, y ya hablar de ti, tu presencia ya había llegado a ese lugar, Señor. Te pido que así mismo, Señor, llegues a cada hogar en esta noche, Padre mío, para que tu presencia y tu palabra, Señor, comience a abrir los corazones de cada uno de mis hermanos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, amado Padre. Amén, amén y amén. Y fíjate, hermano, a mí me da mucho gusto compartir en este martes de poder una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el título se llama El poder de la obediencia a la autoridad. El poder de la obediencia a la autoridad. Yo creo que es un tema complicado que muchas veces nos dificulta, pero es uno de los temas que primero debemos nosotros de practicar en nuestra vida cristiana. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender primero antes de poder seguir nuestra vida cristiana. Es algo necesario siempre, ¿verdad? Los cristianos debemos obedecer a todas nuestras autoridades en todo el tiempo, principalmente a Dios, pero a todas las autoridades que el Señor ha delegado en esa tierra. Amén. Fíjate, yo te quiero llevar a Tito 3:2. Fíjate lo que le decía Pablo a su discípulo, a Tito. Fíjate, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Algo que nos está marcando el Señor y que nos lo recuerda, es que debemos de sujetarnos a los gobernantes y a nuestras autoridades, en que obedezcamos y que estemos dispuestos nosotros a cada buena obra. Nosotros nos debemos de sujetar en todo tiempo a los gobernantes de esa tierra, porque cada uno de ellos han sido impuestos por el Señor. Fíjate, Romanos 13:1 lo que dice: toda persona debe someterse a la autoridad de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Y qué nos dice Pablo en el versículo de Tito? Recuérdales, ¿verdad? Muchas veces a nosotros se nos olvida que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque en el respetar y obedecer a nuestras autoridades, ahí te puedo decir, amado hermano, que hay poder. Fíjate lo que dice Romanos 13:2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, ¿verdad? El Señor es un Señor justo y la justicia es la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad, siempre Él reina con la verdad. Dice Romanos 13:3, pues la autoridad no infunde temor a los que hacen lo que están bien, sino a los que hacen el mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Recuérdales, ¿verdad? Recuérdales, así como decía Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Todas las autoridades han sido instituidas por el Señor, por Él. Al hacer una investigación en todas las autoridades, llegamos al fondo de la conclusión de que el Señor siempre, en todo momento, está atrás de todas esas autoridades, ¿verdad? El Señor está por encima de todos los lugares altos, y al entrar en contacto nosotros con una autoridad, entramos en contacto con Dios mismo. En verdad es cuando nosotros aprendemos a obedecer directamente a Dios. Él sustenta todas las cosas, el poder por medio de la palabra.
Amén. Así como creó la misma palabra, el Señor da y manda la palabra, como yo ahorita les voy a compartir en algunos versículos más adelante, manda la palabra para que la palabra se cumpla. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder de toda autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios. Sin embargo, sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella, ¿verdad? Y si nosotros no obedecemos la autoridad, nosotros estamos cayendo en rebeldía. Las primeras lecciones que debe de aprender un cristiano es aprender la obediencia a la autoridad. Yo creo que es una de las básicas que tenemos que saber. Siempre estamos bajo autoridad como hombres. En todos lados vamos a estar bajo la autoridad. Muchas veces estamos bajo la autoridad de nuestra casa, en la escuela, en tu trabajo, en una iglesia, en el gobierno, en todos lados. Cuando encontramos a un policía, cuando encontramos, no sé, a un político, estamos todos viviendo bajo la autoridad. Y debemos de nosotros como hijos de Dios también conocer nuestra posición. Hasta el Señor Jesús sabía su posición. Cuando Él estaba en la tierra se sometió no solamente a Dios, sino también cuando Él iba a ser bautizado por Juan el Bautista, dejó que Juan el Bautista lo bautizara. No por ser el hijo del hombre, el hijo de Dios. Él le dio su lugar a Juan el Bautista. Así el Señor sabía y conocía el lugar que tenía con Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque primero sabía que Juan el Bautista tenía que bautizarlo y ese mismo tiempo él estaba dando la gloria a Dios. En ese momento se oyó una voz y le dijo, ese bien hecho, ese es mi hijo amado, y llegó la bendición a su vida. Así el Señor Jesucristo sabía que tenía que estar bajo la autoridad, cuánto y más nosotros. La autoridad está en todos lados. Yo se lo dije hace rato, la autoridad está en tu hogar. Si tú eres padre, tienes autoridad en tu casa. Si eres jefe de un negocio, tienes la autoridad en tu negocio, ¿verdad? Debemos de conocer nosotros como obreros también al servicio del reino de los cielos, también que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Y yo te invito porque el obedecer a las autoridades te va a traer una bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Amén. Y ese es el poder que el Señor manifiesta cuando nosotros accedemos a tener la autoridad sobre las autoridades impuestas por nuestro Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Muchas veces, ¿cómo vamos nosotros a obedecer a nuestra autoridad? Porque también muchas veces no la conocemos, ¿verdad? Nosotros debemos de comenzar a conocer el lugar en el que estamos y quiénes son las autoridades próximas para que tú puedas ponerte en contacto con ellas. Si estás en tu iglesia, debes de ponerte en contacto con tus líderes, tus pastores, porque así vas tú a realizar, a hacer que tu vida sea una vida llena de bendición, ¿verdad? Vamos a ocuparnos en todas las cosas correctas. Si nosotros como cuerpo de Cristo dejamos que las cosas funcionen conforme la autoridad de Cristo, vamos a dejar que el Señor guíe como cabeza la iglesia, ¿verdad? Si una iglesia estaba atada bajo autoridad, primero de sus líderes, después de sus pastores y después de Dios, va a ser una iglesia que funcione adecuadamente. Tú quieres ser bendecido, confía más. Muchas veces un encuentro con esa autoridad hace que tú conozcas el verdadero poder que viene directamente de los cielos. Amén. Yo más adelante te voy a compartir cómo el Señor bendecía a muchos personajes, pero ¿por qué? Porque eran personajes que obedecían, ¿verdad? Obedecían a Dios y obedecían a sus autoridades. Muchos creyentes el día de hoy pasan su vida sin saber, sin conocer a lo mejor la sumisión, y muchas veces llegan a la confusión y no cumplen con sus propósitos porque no están enfocados y no conocen la verdadera autoridad. Muchas veces esa falta de autoridad hace que nosotros caigamos en cautividad y no seamos completamente libres. El Señor quiere que nosotros andemos en libertad, fuimos creados en libertad y así el Señor quiere que nosotros siempre andemos en libertad. El no atarte a autoridad, eso va a traer sobre de ti cautividad, ¿verdad? Desobediencia. Y el Señor no le gusta la desobediencia. Y fíjate lo que yo te quiero compartir en Mateo 8:5. Vamos a leer de ahí en adelante. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó:
Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Ahí el centurión, ahí el jefe romano, el oficial romano conocía el poder, conocía la autoridad que tenía el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo ahí? Le dijo, solamente envía la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Fíjate lo que dice Mateo 8:9. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo la autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Y el Señor Jesucristo tenía esa misma autoridad. No tenía la autoridad humana, sino tenía la autoridad completamente de Dios. El criado estaba enfermo. El centurión sabía que él estaba bajo autoridad, ¿verdad? Él sabía que estaba bajo autoridad y por consecuencia, esa autoridad por la que él estaba le trajo bendición. Así que solamente le dijo a nuestro Señor Jesucristo, solamente le dijo, manda la palabra, ya que él creía en la obra que estaba manifestando nuestro Señor sobre Jesús. Amén. Así que la obra de Dios se manifestó por medio de Jesucristo cuando envió la palabra, porque sabía que este centurión estaba bajo autoridad y el centurión conocía la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento dice la palabra, Mateo 8:13, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelva a tu casa, debido a que creíste que ha sucedido, el joven siervo quedó sano. Ese es el poder que tenemos nosotros en Cristo, de que las bendiciones se regresen con poder. Cuando nosotros nos atamos a autoridad, el Señor comienza a dar bendición tras bendición a tu vida. Pero qué tan importante es que nosotros andemos sujetados, ¿verdad? A las autoridades aquí en la tierra. Porque por consecuencia, si nosotros nos sujetamos a las autoridades aquí en la tierra, definitivamente nos estamos sujetando a las autoridades en el cielo. Amén. Muchas veces nos cuesta trabajo sujetarnos, ¿verdad? Es que ¿por qué yo me voy a atar a esa persona si yo soy licenciado, tengo maestría o doctorado y esa persona a lo mejor ni siquiera tiene estudios? Pero ¿sabes qué? Si el Señor marcó que esa persona está ahí, es porque Él lo decidió, porque Él lo puso. Y si el Señor lo puso ahí es por un propósito. Amén. Es muy difícil muchas veces, pero ¿saben qué? La humildad es la que debe de reinar sobre nosotros. Nosotros, todos los miembros de una iglesia, todos los miembros de una sociedad, debemos de someternos unos a otros bajo la autoridad. Cuando así ocurre, el cuerpo consigo mismo comienza a funcionar de una manera impresionante y comienzan a haber avivamientos. Cuando prevalece la autoridad de la cabeza de Dios sobre nosotros, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y de esa manera, la iglesia se está acercando al reinado de Dios. Amén. El reinado de Dios es impresionante. Cuando viene a tu iglesia, cuando viene a tu casa, porque tú estás trayendo bendición, así como el centurión trajo bendición a su siervo, así tú también vas a recibir bendición hasta que sobre y abunde. Cuando respetas las autoridades en tu iglesia, cuando respetas las autoridades en tu hogar, en la calle, en tu gobierno, a los policías, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La bendición va a llegar a ti, va a llegar a tu vida. Amén. Seamos como ese centurión que estaba lleno de fe. Muchas veces nosotros tenemos que tener encuentros directamente con nuestro Señor Jesucristo. Aquí este centurión tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y en ese momento él confió. Él tuvo muchísima fe. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y le dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como la de esta en todo Israel. Demostremos nuestra fe en Dios confiando en cada una de nuestras autoridades, en cada una de las personas que el Señor ha puesto para que el día de hoy te estén liderando, para cada una de esas personas que el día de hoy te estén pastoreando, para cada una de esas personas que el día de hoy te estén gobernando, para cada una de esas personas que estén dirigiendo tu casa.
tú estás recibiendo de manera vertical y tienes que dar de manera horizontal. El aprender a confiar con la fe que viene de Dios va a motivar a que tú cumplas y tengas con obediencia la autoridad y la bendición de Dios sobre tu vida. Y fíjate, quiero dejarte 3 puntos rápidos para que sepas sobre esos temas de la autoridad. Fíjate, son 3 lecciones. ¿Cómo puedes servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Esto es más que simple. Es un asunto de enseñanza o doctrina. Muchas veces nosotros hemos oído que el Señor tiene poder y lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero ¿cuándo la hemos realmente nosotros puesto en práctica? ¿Verdad? No debe de ser solamente una enseñanza que está ahí, que está abstracta, que no la ponemos en práctica, sino que debemos nosotros comenzar a ejercer en nuestra vida. Si hemos tenido un encuentro con Dios, realmente se te hace menos difícil. Cuando tú pasaste de una prueba, es menos difícil que tú llegues y te sujetes a la autoridad que el Señor marca, ¿verdad? Cuando tú realmente te sometes a la voluntad de Dios, cuando tú te sometes a tus pastores, cuando tú te sometes y confías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor has tenido un encuentro tú con el Señor. En ese momento el Señor cambia el panorama completo. Y muchas veces el esfuerzo que se te dificultaba a ti para acatar reglas y ser obediente a tus autoridades cambia completamente. Amén. Y esa dificultad desaparece en tu vida. ¿Sabes cómo tú vas a llegar a conocer más de Dios y a confiar y que las dificultades de acatar a las autoridades se vayan a tu vida? Cuando más en contacto estés con la palabra, cuando más en contacto estés con el Señor. Mientras más aprendas a confiar en Él, mientras más tus encuentros sean más consecutivos con Él. Te voy a dar esos 3 puntos. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tengamos un espíritu de obediencia delante de nuestro Padre. La obediencia es seguir todo lo que el Señor nos está marcando y todo lo que las instrucciones que nos está dando por medio de nuestros líderes, por medio de nuestro apóstol, por medio de nuestra profeta, por medio de nuestros pastores, por medio de nuestros líderes. Eso es el punto número 1. Tenemos que tener un espíritu de obediencia a nuestras autoridades. En la segunda, debemos de practicar la obediencia. Algunas personas simplemente no pueden obedecer porque muchas veces no conocen a Dios, ¿verdad? Pero los que se han ejercitado en la obediencia, los que han conocido, los que han tenido un encuentro con el Señor, no se sienten tan obligados, sino que ya les nace por obediencia, porque tú quieres cumplir, porque tú quieres amar, porque tú quieres sentirte amado por Dios, tú lo haces en agradecimiento, ¿verdad? Porque el Señor está comenzando a limpiar y a transformar. En ese momento tú actúas y haces las cosas con naturalidad para vivir una vida obediente hacia tus autoridades. Y fíjate el último punto, el 3. ¿Por qué el Señor muchas veces nos mete también a la autoridad? Porque en algún momento en el punto 3, quiere que aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Si tú aprendes a obedecer a tus autoridades, tenlo que por consecuencia en algún momento el Señor te va a delegar el puesto de autoridad a ti. Amén. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer la autoridad, sino también aprender a ser autoridad delegada por Dios en la iglesia, en el hogar, en cualquier lugar, en tu trabajo. Y una vez que hayamos aprendido nosotros a estar bajo la autoridad de Dios, el Señor no va a limitar las bendiciones sobre tu vida. Así que yo te invito a que hagas lo correcto, mi hermano, y fíjate cómo dice Segunda de Crónicas 26:5, traducción lenguaje actual. Fíjate lo que dice. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Escucha bien esto, te lo voy a repetir. El profeta Zacarías enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Aquí hay otros puntos. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Ten por seguro que si estás en tu iglesia, las autoridades que el Señor ha puesto en tu iglesia, el Señor las está ocupando para enseñarte a respetar y amar a Dios. ¿Sabes por qué?
porque eso para traer bendición para tu vida hasta que sobre y abunde. Amén. Y así como Osías obedeció a Dios, por eso Dios lo hizo prosperar. En consecuencia, Osías oyó lo que le decía su autoridad, en este caso el profeta Zacarías, y en ese momento el Señor hizo prosperar en todo lo que él hacía. Segunda de Crónicas 26:5. El Señor te quiere bendecir. Átate a autoridad. El Señor no se limita, no quiere que vivas limitado. El Señor quiere que vivas bendecido todo el tiempo. Y fíjate, hay tantas historias en la Biblia donde solamente por obediencia el Señor bendecía a varios personajes. Puede ser Ezequías, puede ser en este caso Osías, puede ser David. Pero yo te quiero decir algo. Esa historia puede ser tú. El Señor puede poner tu nombre, no sé, a lo mejor Santiago, o puede poner Daniela, o Daniel, o etcétera. Y el Señor puede hacer algo maravilloso en ti. Puede completar algo maravilloso. Y la próxima persona que se hable de que es bendecida por su obediencia puede ser tú. Así que yo te invito, hermano, a que tú cumplas con obedecer a tus autoridades, porque sabemos que por medio de la obediencia a las autoridades viene la bendición a tu vida, así como el centurión, así como Osías. Yo sé que un día tu nombre va a resonar en los cielos. ¿Por qué? Por tu obediencia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo martes de poder. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para ti. Te bendigo, bendigo a tu familia y todo lo que tienes en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.